Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas que a mí me apasionan, que es uno, la evaluación del trauma del elevador del ano y después del esfínter anal, que en macro hacen la gran mayoría del trauma obstétrico de piso pélvico. ¿Quiénes son los culpables de esto? Bueno, son estas criaturas pequeñas que llegan a iluminar los corazones de los padres y madres que los decidieron traer a la vida. Bueno, lamentablemente la evidencia epidemiológica nos da cuenta de que existe una asociación directa entre el parto vaginal y la génesis de disfunción episopélvico como lo es el prolapso, la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal. Por lo tanto, lamentablemente, el parto vaginal sabemos que es un factor de riesgo. Pero ¿qué es lo que causa esto? ¿Qué es lo que ocurre en el canal del parto para que pasen este tipo de disfunciones? Cuando uno ve la anatomía normal, ¿cierto? De este caso, el canal del parto, el periné de la mujer, y ve después esto, que es cuando está expulsándose la cabeza del feto a través del canal blando, ¿cierto? De las partes blandas del piso pélvico, uno podrá entender que este evento fisiológico maravilloso puede traer algunas consecuencias deleterias para la anatomía del piso pélvico. Y esto ocurre porque al pasar el feto a través del canal del parto se producen diferentes fenómenos. Compresión por un lado de los órganos blandos, ¿cierto? Compresión de la vejiga, compresión de las estructuras fibromusculares, vasos sanguíneos, nervios, se produce estiramiento, ¿cierto? De los tejidos que va a traer como consecuencia lesión en el tejido conectivo, en el tejido nervioso y, por cierto, daño también a nivel muscular. El daño a nivel muscular es archiconocido desde hace mucho tiempo porque una de las cosas que nosotros siempre hemos reparado al hacer el diagnóstico del trauma que recibe el canal del parto está clasificado en 4 grados, que básicamente van a hablar de cuál es la profundidad, ¿cierto?, del desgarro que tiene el canal vaginal, y eso ustedes lo saben. Sin embargo, cuando nosotros vemos la anatomía del piso pélvico, muchas veces el canal vaginal no va a darnos luces de que fue lesionado esta estructura muscular, que es el elevador del ano, que es una estructura maravillosa, que cierra, ¿cierto?, por abajo la pelvis, la cavidad abdominal, permitiendo que la uretra, la vagina y el recto, que son orificios que permiten la salida del contenido desde el abdomen hacia la pelvis, funcionen, permitiendo que los órganos pélvicos, vejiga, útero, intestino y recto, permanezcan en su sitio. Y esta estructura es fundamental para ello. Y esa estructura, cuando la cabeza del feto y el feto mismo atraviesan el canal del parto, se ve distendido de una forma muy grosera. Este es un esquema publicado por el doctor Lien en el año 2004, en donde se ejemplifica de forma muy gráfica cómo los distintos haces del músculo elevador del ano, pubo visceral, pubo rectal e iliococcigio, cuando la cabeza del feto va bajando a través del canal del parto, se distiende de forma muy grotesca. Y lamentablemente, esta distensión del músculo elevador del ano puede traer como consecuencia lo que ustedes están viendo en la imagen, en este diagrama publicado en un libro de obstetricia que se llama Principle and Practice of Obstetrics, que fue publicado en el año 1938 por el doctor Delis. Él, en la descripción del texto, habla de que el músculo elevador del ano pudiese recibir un trauma en donde se desinserta de la rama inferior del pubis. Quien hizo la ilustración no fue tan claro, porque aquí pareciera que pasó en realidad un vampiro y le pegó un mordisco al músculo elevador del ano. Y lo que en realidad ocurre es una desinserción de la rama inferior del pubis, que es el sitio de anclaje del músculo elevador del ano. Cuando nosotros atendemos un parto, yo ya les mencioné antes, que nosotros hacemos una clasificación en grados de lesión, ¿cierto?, de el trauma que existe en el canal del parto. Pero esto no tiene nada de correlación con lo que puede ocurrir en el músculo elevador del ano. ¿Y por qué? Porque es difícil que nosotros podamos realmente en ese momento ver si hubo daño de esta estructura, salvo que tengamos una gran laceración de la mucosa vaginal de una de las paredes laterales de la vagina, tal como ven en estos dos casos.
que si bien es cierto son muy grotescos, difieren en un hallazgo que es fundamental. Fíjense en este que dice desgarro vaginal simple, donde de simple pareciera que no tiene nada, porque la mucosa vaginal fue ampliamente desgarrada, pero es simple porque acá, debajo de la mucosa, ustedes pueden ver una estructura rojo rutilante que se ve indemne. Esa estructura es el músculo. A diferencia de esta otra paciente en donde ustedes ya no ven esta estructura roja, sino que ven algo amarillo. Eso que ven amarillo es grasa. Y si ustedes están viendo grasa, quiere decir que lo que estaba cubriendo la grasa, que es el músculo, ya no existe. Esto ocurre incluso en pacientes en donde la mucosa vaginal puede estar indemne y es un trauma que entre nuestra evaluación clínica puede ser oculto. ¿Cómo sabemos eso? Por medio de los estudios de imágenes. Y las primeras notas de que esto pudiese ocurrir más frecuente de lo que nosotros pensábamos viene de parte de esta evaluación imagenológica magnífica, que es la resonancia magnética, a través de los estudios publicados por el doctor doctor Delancey. Este es un corte axial del piso pélvico, en donde ustedes ven hacia anterior, en la rama inferior del pubis, la uretra, la vagina, el recto y el músculo elevador del ano, con esta clásica forma en V que ustedes ven acá. Así es como se ve normal una paciente. Este es un caso en donde en esta paciente el lado izquierdo del elevador del ano fue perdido. Esto corresponde a una desinserción del músculo elevador del ano en el lado izquierdo o una avulsión. Y esta es otra paciente en donde tenemos una avulsión a ambos lados del músculo elevador del ano. Pero hoy día venimos a hablar de ecografía. Ya les dije que la resonancia nos permitió darnos cuenta de que esto existía, pero tal como les comentamos en la charla del día de ayer, la resonancia tiene algunas limitaciones que lo hacen de peor accesibilidad. En cambio, la ecografía nosotros la tenemos disponible en todas las unidades de ultrasonido actualmente, por lo tanto es una muy buena aproximación diagnóstica para hacer este diagnóstico, valga la redundancia. Lo ideal es contar con tecnología 3D. ¿Por qué? Porque la tecnología 3D nos va a permitir hacer una reconstrucción de los 3 planos ortogonales. Ayer hablamos ampliamente del plano medio sagital, que es nuestro desde para hacer la evaluación del piso pélvico, pero al tener acceso a los 3 planos ortogonales, en este caso coronal y axial, vamos a poder reconstruir mejor el músculo elevador del ano viendo el plano axial. Si evaluamos un volumen renderizado, que es una reconstrucción semitransparente de los voxels que están contenidos en nuestra caja de interés, que es lo que permite hacer la evaluación tridimensional, nosotros vamos a poder ver prácticamente imágenes muy similares a las que vemos con la resonancia. Fíjense cómo ustedes pueden ver acá la rama inferior del pubis, la uretra, la vagina, el ano y el músculo elevador del ano con su clásica forma en V. Y si es que hay una disrupción, al igual como lo veíamos en la resonancia, podemos verlo claramente como ustedes lo ven en esta imagen señalada por el asterisco. Esto fue cuantificado por el doctor Dietz en el año 2005, en donde evaluó a las pacientes que iban a tener un parto por primera vez antes de tener el parto y 3 meses después. Y vio cuál era la incidencia de este tipo de trauma. Estas son solamente 2 casos de esta serie de pacientes publicadas por el doctor Dietz, en donde se da cuenta claramente cómo cambia la anatomía del elevador del ano antes y después de un parto. En este caso, después de un forceps, ustedes se pueden dar cuenta como la paciente antes de su parto tenía el músculo totalmente indemne y después de su parto aquí ven una estructura más anecogénica, ¿cierto? Porque hay una pérdida en la solución de continuidad. El músculo ha sido desgarrado. O en esta otra paciente donde lamentablemente después de un parto vaginal normal, no necesariamente operatorio, tiene lamentablemente una avulsión bilateral del músculo elevador del ano. ¿Cómo hacemos el diagnóstico ecográfico? Partiendo por la base de identificar el plano de mínima dimensión del hiato, ¿cierto? En nuestro plano medio sagital. Recuerden, esta es la sífisis del pubis, la uretra, la vejiga, canal anal, músculo elevador del ano. Aquí la paciente se le pide que haga una contracción, porque la contracción permite que el músculo estriado, al juntarse sus fibras, se torne más refringente, lo que hace mucho más fácil de visualizar. Identificamos el plano de mínima dimensión del hiato, que es básicamente este espacio que se produce entre el borde inferior-posterior de la sífisis del pubis y el ángulo ano-rectal a nivel del elevador del ano.
Y como estamos utilizando tecnología 3D, vamos a llamar al plano axial en el ultrasonido tomográfico. Este es el plano de mínima dimensión del hiato en el plano axial, y utilizando el ultrasonido tomográfico, permitiendo intervalos de corte de 2.5 milímetros, vamos a poder tener un acceso a toda la extensión del músculo leor del ano. Nosotros nos vamos a centralizar en estos 3 cuadros centrales para ver y hacer el diagnóstico de la magnitud de la lesión que pueda tener el músculo leor del ano. Cuando estos 3 cortes, a partir del plano de mínima dimensión del hiato, separados por un intervalo intercorte de 2.5, uno ve una solución de continuidad en los 3 a un lado, vamos a llamar una avulsión completa del elevador. Cuando es solamente 1 o 2, pero no los 3, que está comprometido, corresponderá a una avulsión parcial. Y esto es bastante importante porque, como vamos a ver más adelante, este es un factor de riesgo para prolapso de órganos pélvicos, pero básicamente cuando existe una avulsión completa. La avulsión parcial pareciera que no reviste mayor riesgo para que un paciente padezca en el futuro de prolapso de órganos pélvicos. Entonces, así es como se va a ver una paciente normal en estos 3 cuadros centrales, ¿cierto?, del músculo leor del ano. Así es como se ve una paciente con una avulsión completa, en este caso del lado derecho, y así es como se ve una paciente con una avulsión completa bilateral del elevador del ano. Usando la misma metodología que les comenté, entonces vamos a poder hacer todos los cortes, pero lo que nos van a interesar son estos 3 centrales. En este caso, el compromiso es bien extenso, es todo el elevador, pero insisto, lo que más nos interesan para hacer la valoración son estos 3 cortes centrales. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros tenemos la duda de si existe realmente una disrupción, como ustedes ven acá, por ejemplo, que ustedes pudiesen decir, chuta, no sé si realmente el músculo llega o no a la rama inferior del pubis? Bueno, para eso pueden utilizar una medida que va desde la uretra hasta el punto donde ustedes ven que se insertaría el músculo leor del ano, que es la distancia que existe entre la uretra y el elevador. Y cuando esta distancia sobrepasa los 25 milímetros, nosotros también vamos a considerar que ese músculo se encuentra en ese sitio disrupcionado, ¿ok? Esto nosotros lo utilizamos básicamente para hacer un diagnóstico más claro cuando no nos queda la claridad visual así categórica de si existe o no esta disrupción de la que les estoy conversando. Ya les dije que el diagnóstico nosotros lo hacemos con el ultrasonido tomográfico, pero uno lo pudiese sospechar simplemente al evaluar los volúmenes renderizados, como ustedes ven acá, que es claramente bien notorio que hay una diferencia sustantiva entre el lado izquierdo y el lado derecho. Pero les insisto, esto nos permite a nosotros sospecharlo, pero el diagnóstico se hace según la estandarización que ha hecho el doctor Dietz por medio del ultrasonido tomográfico. Así es como se ve un elevador en un volumen renderizado normal. Aquí ven una paciente con una avulsión completa derecha y aquí una paciente con una avulsión completa izquierda. ¿Cuáles son los factores de riesgo ahora para la avulsión? Ya les dije que el parto vaginal es el que genera este tipo de trauma. Sin embargo, dentro de los factores obstétricos que puedan influenciar que esta lesión se produzca con mayor o menor frecuencia, están básicamente las posiciones occipito-posteriores persistentes, con un odds ratio bastante importante de 3.8, pero aquí viene lo más importante que quiero que se lleven para la casa: el forceps. Lamentablemente, parto operatorio por forceps es el principal factor de riesgo, y esto ha sido demostrado por múltiples estudios, como yo se los voy a mostrar, a diferencia del vacuum, porque el vacuum es también una alternativa de parto operatorio y se ha visto que no confiere mayor riesgo para que una paciente experimente este tipo de lesión. Ya les mencionaba que hay múltiples estudios que ya han sido publicados en estos últimos 15 años, que nos han dado cuenta de que el forceps, al compararlo con el vacuum, sigue siendo el principal factor de riesgo para la génesis de avulsión del elevador del ano. Y ya les había mencionado esto, que es lo importante realmente de que una paciente tenga o no avulsión del elevador del ano. Es un factor de riesgo gravitante para que una mujer experimente en el futuro riesgo de prolapso del compartimento anterior, cistocele,
riesgos de prolapso del compartimento apical, prolapso uterino. Un poco para el rectocele, pero la fisiopatología del rectocele es un poquito diferente porque ahí tiene que ver más con la irrupción, como les comenté ayer, de la fascia rectovaginal, más que la abulsión del leor del ano. Ahora, el problema también se presenta cuando una paciente va a requerir una cirugía reconstructiva de piso pélvico y es portadora de abulsión. Se sabe que estas pacientes también tienen mayor riesgo de experimentar una recurrencia anatómica. Es decir, una paciente que se opera de una cirugía reconstructiva de piso pélvico y que es portadora de una abulsión, tiene mayor riesgo de tener una recidiva anatómica de su prolapso, lo que es importante a tener en consideración cuando uno entrega, por ejemplo, consejería sobre los resultados quirúrgicos que uno espera después de la cirugía. El trauma que les acabo de comentar es el trauma macroscópico, esta disrupción grosera del leor del ano. Pero hay otro trauma, que es el trauma microscópico que pueden sufrir las fibras musculares del músculo estriado del leador, que cuando existe una sobredistensión, hay un punto en donde el músculo, en la ultraestructura, se rompe y las bandas de actina y miosina ya no son capaces de tener una adhesión tan fuerte y quedan, por así decirlo, en términos coloquiales más floppy, más relajados. Por lo tanto, el tono de reposo ya no es el mismo, lo que hace que el cierre del hiato urogenital no sea tan efectivo, y esto particularmente se ve en la Valsalva. Este es un video que muestra justamente esto. Este es la uretra, el ano, el elevador del ano, la rama inferior del pubis. La paciente está en reposo y va a empezar a pujar. Fíjense lo que ocurre cuando la paciente puja. Se produce una apertura del hiato urogenital que es bastante grosera. El área del hiato en Valsalva máximo es muy fácil de medir. En los volúmenes renderizados uno tiene que seguir simplemente el contorno, ¿cierto?, de esta apertura que se dibuja claramente más oscura, ¿cierto?, siguiendo el contorno por craneal de la rama inferior del pubis, y por lateral los límites que da el elevador del ano. Así es como se delimita el área del hiato urogenital por medio del ultrasonido de piso pélvico. También debemos considerar que no da lo mismo dónde hagamos esta medición. La medición del área del hiato urogenital debe ser hecho nuevamente en el plano de mínima dimensión del hiato para de alguna forma estandarizar las medidas de normalidad que les voy a comentar ahora. En Valsalva máximo, una paciente que puja, el área del hiato no debería sobrepasar los 25 centímetros cuadrados. Cuando esta área es mayor a eso, hablamos de un abombamiento o ballooning, que se relaciona con esta sobredistensión del hiato urogenital y va desde su forma leve hasta la severa cuando esta sobrepasa los 40 centímetros cuadrados. Y si ustedes piensan que el hiato urogenital es el orificio portal herniario más grande que tiene la economía del ser humano, mientras más grande sea este orificio, mayor es el riesgo de que las estructuras que están por encima de él, vejiga, útero o recto o intestino, prolapsen. Este es un factor de riesgo también para prolapso de órganos pélvicos. Claramente, cuando una paciente es portadora de abulsión del elevador del ano, también es más frecuente que sean portadoras de abombamiento o ballooning del hiato urogenital. Pero cada una de estas entidades anatómicas pueden coexistir en forma independiente, pero es frecuente que se vean al mismo tiempo, ¿ya? Pero no quiere decir necesariamente que una paciente que tenga abombamiento del hiato urogenital vaya a tener obligatoriamente una abulsión del elevador del ano y viceversa. Así es como se ven generalmente los hiatos urogenitales asimétricos cuando son portadores de abulsión del elevador del ano. Fíjense que en este estudio publicado en el 2014 por el grupo del doctor Dietz, esta es la doctora Natalia Rodrigo, ese no soy yo, Rodrigo, como autor, es la doctora Natalia Rodrigo, publicó este paper, en donde quisieron ver cuál era la diferencia que existía en pacientes en donde se hacía cirugía reconstructiva de piso pélvico con mallas en ese tiempo de kits vaginales del compartimento anterior, si eran portadoras o no de abulsión del elevador del ano. En el cuadro de la izquierda tenemos pacientes que no tenían abulsión del elevador del ano, las pacientes que fueron sometidas a cirugías con malla, se ve expresada la tasa de recidiva en esta línea intersegmentada, y las pacientes en donde no se utilizó malla,
se ve la recidiva en esta línea continua. Si ustedes se fijan en las dos líneas, si bien es cierto, las pacientes que no tuvieron cirugía reconstructiva con malla, la tasa de recidiva fue un poco mayor, no fue sustancialmente distinta entre estos dos grupos de pacientes, malla sin malla, cuando no tenían abulsión del león del ano. Pero cuando eran portadoras de abulsión del león del ano, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de recidiva, donde aquellas que no habían tenido malla claramente tenían una tendencia a recidivar mucho más. Todos sabemos, los que nos dedicamos a la uroginecología, que el uso de mallas por vía vaginal está altamente cuestionado y prácticamente no existe en el mercado muchas mallas disponibles para hacer este tipo de cirugía reconstructiva, pero esto nos habla de que eventualmente existen pacientes que pudiesen verse realmente beneficiadas, pero no todas. Por lo tanto, habla un dilema de cuándo se debe utilizar algún tipo de cirugía o técnica novedosa para cirugía reconstructiva de piso pélvico. Pero es un tema que lamentablemente no vamos a poder responder en los próximos años, ya que no contamos con estos kits de mallas comerciales actualmente. Ahora, cuando una paciente tiene algún tipo de trauma descrito de los que yo les acabo de comentar del leor del ano, ya sea el microtrauma o el macrotrauma, abulsión del leor del ano, esto impacta en la función contráctil del músculo. Es como suena evidente, ¿cierto? Pero había que demostrarlo y en este paper nosotros, donde juntamos a más de 400 mujeres, vimos que tanto la abulsión del leor del ano como el microtrauma estaban asociados con una reducción en la fuerza contráctil del músculo. Y esto nosotros lo pesquisábamos clínicamente a través de la escala de Oxford, solamente haciendo una digitalización de la fuerza contráctil, pero también por medio de diferentes mediciones ultrasonográficas para cuantificar la contractilidad. Este paper me gusta mucho citarlo, que fue publicado por la doctora Ingrid Bollahut del grupo de Noruega, con el cual yo he tenido el placer de trabajar, en donde hicieron un estudio de corte transversal muy bonito, que es muy fácil de hacer dado el maravilloso sistema de recopilación de datos digitales que ellos tienen instaurados en Noruega, en una red pública de todos los hospitales de Noruega, en donde tienen registrado todos los datos desde hace más de 30 años de todos los partos vaginales. Eso es muy bueno, porque cuando uno quiere ir a hacer un estudio retrospectivo, sabe que la data es fidedigna y está ahí, están todos los datos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Fue básicamente las mujeres que habían tenido parto en promedio hace 20 años, las trataron de ubicar dentro de la región donde ellos trabajaban, que era el hospital de Trondheim, y las llamaron, las invitaron a participar, y las invitaron a participar con una encuesta, y después las invitaron a venir a la clínica para hacerle un examen físico y un ultrasonido de piso pélvico. Y fíjense que hubo una respuesta masiva de más de 600 mujeres que quisieron venir a hacer la evaluación completa. Y eso permitió, al hacer una ecografía de piso pélvico y al tener todos los antecedentes de lo que había ocurrido en esas mujeres, ver si es que existía una asociación de tener abulsión del leor del ano o área del hiato del hiato urogenital mayor de 40 centímetros, con la incidencia de que una paciente padeciera de prolapso de órganos pélvicos, haber tenido cirugía de prolapso o haber tenido síntomas de prolapso. Y fíjense que está en todos los cuadros un odds ratio que habla de una significancia muy marcada para haber tenido algunos de estos eventos si las pacientes eran portadoras de estas entidades clínicas traumáticas que hemos hablado en esta conferencia. Siguiendo la misma línea, como ellos tenían todos los antecedentes, ya les comenté, de los partos que habían tenido, quisieron ahora hacer la comparación de la vía del parto y comparar si el forceps versus el vacuum, el forceps versus el parto vaginal, el vacuum versus el parto normal, tenían alguna asociación también con la incidencia de prolapso de órganos pélvicos, abulsión del leador, del hiato o área del hiato sobre el límite de la normalidad. Y fíjense que tanto el forceps versus el vacuum, el forceps versus el parto vaginal, fueron estadísticamente significativos para estas entidades clínicas, prolapso y abulsión. Pero al comparar el vacuum con el parto vaginal, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, lo que habla nuevamente y nos entrega más evidencia de que el vacuum claramente, por lo menos para el trauma del leador del ano, es mucho menos agresivo. No les hablo de la cesárea porque claramente la cesárea, compararla con el parto vaginal, fue en este caso un factor protector para que tuvieran alguna de estas entidades clínicas.
Para terminar esta conferencia, entonces, el trauma del elevador del ano, la abulsión y el abombamiento del tubo rectal son formas distintas de daño perineal que pueden ocurrir como consecuencia de un parto vaginal. Ambos se encuentran asociados en forma independiente al descenso de los órganos pélvicos y a síntomas de prolapso. Nosotros tenemos estandarizado, como les mencioné, la forma en que hacemos su diagnóstico para tener, obviamente, los parámetros de normalidad bien establecidos. Es muy común, lamentablemente, se da entre un 10 a 30% de las mujeres primíparas. Y esto lamentablemente también puede estar en relación a los cambios demográficos, porque se ha visto que a medida que la mujer se embaraza a mayor edad de su primer parto vaginal, también tiene mayor riesgo de presentar este tipo de trauma al tener su parto. Y esto es lo más importante y está resaltado acá en amarillo. Si bien es cierto, se debe a los partos vaginales, ya que las mujeres con cesárea no van a presentar este tipo de alteración, salvo un forceps frustro que haya terminado una cesárea, es el forceps quien triplica el riesgo, ¿ok? Y ahí es donde creo que nosotros tenemos algún tipo de intervención preventiva en donde podemos tener un impacto importante en los próximos años. El tener una abulsión del elevador del ano duplica o triplica el riesgo de tener un prolapso de la pared vaginal anterior y central. Y ya les comenté de que las pacientes que son portadoras de abulsión del elevador del ano en general es más complejo de reparar, ya que las mujeres tienen más riesgo a recidivar.